el insulto a España, a Venezuela, a todas las democracias, a todos los regímenes parlamentarios, a las libertades, a la división de poderes, por parte de la dictadura mexicana. Y hay que hablar de la dictadura mexicana porque la presidida por AMLO, copresidida por el Chapo Guzmán y representada por esa señora escuálida que tiene pues un nombre absolutamente indígena, se llama Sheinbaum, o sea, es como López Obrador, que son dos clásicos apellidos aztecas, tlaxcaltecas, totonacas, olmecas o lo que quieran. O sea, un criollo mal criado. ¿Por qué es una ofensa a la democracia? Porque escupe, al fin y al cabo, España es la madre de México. España era la nueva España. México no existía cuando llegaron los españoles. Existían tribus en el centro de América que se pegaban, se mataban y se comían porque eran caníbales los aztecas. Los españoles lo que crearon, gracias a una alianza de indígenas con los españoles contra los aztecas, es la confederación de tribus mexicanas con españoles y mestizos que enseguida nacieron. El español siempre ha sido partidario del mestizaje y porque los indios no podían esclavizarse. Malinche, la figura ahora famosa del musical, Malitzin, que es su verdadero nombre, pues fue vendida como esclava por su familia. Fue liberada por los españoles. Tuvo un hijo de Hernán Cortés, había sido antes esposa de otro, era una belleza y sobre todo una inteligencia extraordinaria y una gran diplomática. Hablaba un náhuatl, que era de los pocos idiomas que no conocían en esa zona, porque Cortés sí que tenía algunos vecinos, pero ella lo hablaba perfectamente y era la lengua de sus enemigos. Entonces supo organizar una confederación para echar del poder a los aztecas, que eran caníbales, que hacían sacrificios humanos y que se podían comerse, o por lo menos comerse el higadillo, el tuétano, etcétera, pues a lo mejor a 4.000, 5.000 al año, dependía de los años, ¿no? Decía, estos son inventos de los españoles, hasta que hace 5 años, cosa que sepultó la grotesca historiografía aindiada, porque encima son todos españoles, europeos, ahí no hay un indio para un remedio, en absoluto, son mestizos en México. Bueno, se encontró el altar, exactamente como lo habían descrito en las crónicas de Bernal Díaz del Castillo de la conquista de la Nueva España, exactamente, con las calaveras, la sangre, todo, era una cosa grotescamente fea y grotescamente caníbal. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo nace México? México, el México moderno, que nace de Hernán Cortés, y si se quiere de Malinche, o Malitzin, que allí es la chingada no, dejó de ser esclava, se convirtió en una noble española, doña Marina, y como noble fue respetada. Y el hijo con Hernán Cortés, Martín Cortés, fue reconocido por su padre y fue una figura allí y en España. Y finalmente volvió a casarse cuando Cortés está en la ida y vuelta con un capitán de Cortés, con el que tuvo 2 hijos, Malitzin. Bien. ¿Y esa alianza en qué consistió? Bueno, los aztecas eran más fuertes, eran más salvajes y oprimían a sus vecinos, sobre todo los tlaxcaltecas y los olmecas. Entonces, la alianza que establece Cortés es para crear una armada. ¿Cómo va a crear una armada en un país de Centroamérica? Pues es que hacía falta un barco, al menos un barco, más de uno, para conquistar México, porque Tenochtitlán, que llamamos México por costumbre, que era la capital azteca, estaba en un lago. Entonces no había manera de llegar allí a caballo, como los españoles, pero ni a pie. El 90% de los ejércitos de Cortés eran, por supuesto, indios, eran mexicanos. Diríamos hoy mexicanos. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Yo lo cuento en los nuestros, en el retrato de Hernán Cortés. Durante un año estuvieron trabajando todos para crear un canal y unas naves que crearon, también las naves, los españoles que venían en naves y además sabían hacerlas, un canal para llegar por agua a México. Y fue así como conquistaron México.
México, siendo una ciudad del interior, fue conquistada por agua, por mar, podríamos decir, si fuera mar, pero digamos el mar interior, que es del canal y el gran lago de Tenochtitlan. ¿Qué sucede 3 siglos más tarde? Los 3 siglos dura el periodo del virreinato de la Nueva España. Nunca fue colonia, los indios nunca fueron esclavos, a diferencia de lo que sucedía antes de la llegada de los españoles. Todas las lenguas indígenas se conservaron gracias a los misioneros españoles, que tenían la orden de predicar la buena nueva. América no daba dinero, lo que daba era almas. Dinero empezó a dar en el siglo XVIII, que es cuando, tanto aquí en la península como en América, en los virreinatos, especialmente el de México, Perú y el Río de la Plata, pues empieza a producir aquello, porque se racionaliza el gasto, aumenta la población. Es una época que sube mucho la población, una época de tiempo cálido. El clima no es que cambiara, digamos que mejoró, y todo esto ayudó aquí en la península, que subió mucho su población, y por supuesto en América. En esos 3 siglos, la Nueva España, que así se llamó, el Virreinato de Nueva España, tenía 2/3 más de territorio del que conserva México. Dirán, México es muy grande. Bueno, es la 1/3 parte de lo que era cuando llegó a la independencia. O sea, con España, la Nueva España llegaba a Alaska. Todos los territorios del centro y del oeste del Pacífico los llevaban españoles, todos. Si había poca población, pero la que había, desde luego, le llevaban los españoles. ¿Qué hicieron los mexicanos? Por supuesto, perderlos en distintas guerras que perdieron. Guerras civiles, guerras con Estados Unidos, etc. Pero sobre todo el indigenismo es la doctrina de una élite criolla, totalmente blanca, totalmente española, que había participado en las Cortes de Cádiz. La primera Constitución de México es la española, de 1812, lo mismo que en Argentina y que en todos los demás países. Esa es la entrada en la libertad, en las ideas de la Ilustración, que son las clásicas de la limitación del poder, de la doctrina de la Escuela de Salamanca, las clásicas, se produce en las Cortes de Cádiz, donde todavía no hay independencia y nunca hubo colonias. Nunca hubo colonias. Hubo esclavos negros, pocos, pero los indios nunca fueron esclavos. Y además las Cortes de Cádiz abolieron la esclavitud. Fue una ponencia que presentó el turolense Isidoro de Antillón, que hizo aprobar la misma mañana el fin de la esclavitud y del castigo físico en las escuelas. Porque es que en Teruel siempre nos ha preocupado mucho la escuela. Gran Isidoro de Antillón. Murió mal aquí, pero lo mataron. Bueno, atacaron hasta su tumba los carlistas, que eran bastante fieras. ¿Qué es lo que sucede en el México independiente? El México independiente arruina la herencia de la Nueva España. Sería un país 3 veces más grande que los Estados Unidos, del norte de América, pero fueron incapaces de administrarlo, de conservarlo, de no matarse, de no corromperse. Las instituciones que tenía España, en esos 3 siglos novohispanos, como llaman los historiadores, son infinitamente mejores que, por supuesto, las de la independencia, que básicamente consistieron en el racismo contra los indios, como en todos los países americanos. Bueno, en algunos casos en la masacre directamente. La guerra de los indios, por ejemplo, en Argentina, es a matar cientos de miles de indios, a matarlos. Por eso, en todas las batallas de independencia, en la inmensa mayoría, los indios están siempre con los españoles, en contra de los criollos, que eran hijos de españoles, nacidos allí. ¿Por qué? Porque sabían lo que les iban a hacer, que era esclavizarlos. Y desde entonces, el indigenismo es la coartada de la irresponsabilidad de unos gobiernos que no son ni europeos, ni americanos, ni liberales, ni demócratas, que son una pandilla de chorizos. La tragedia es que las élites no dio tiempo a hacerlos. Posiblemente con 20, 30 años más de lucha por la independencia se habría creado una élite política responsable, importante. No dio tiempo porque colapsó el imperio español, así llamado, más que nada porque las tropas que tenían que irse se dedicaron a dar un golpe de estado aquí, lo que hizo Riego en el año 23.
2023, el famoso trienio constitucional, que tampoco fue constitucional y que dio lugar en España como en México a una época de caudillos. Los caudillos en México están muy bien documentados en la trilogía de Enrique Krause, Tiempo de caudillos, que es extraordinaria. La época en que México mejor se ha llevado con España es la única época en que pareció que México iba a convertirse en una democracia próspera, con Salinas de Gortari, cuando el último PRI da paso al primer PAN de Vicente Fox, etc. Las mejores relaciones con la España actual las ha tenido el México decente. ¿Qué es lo que sucede con López Obrador o Cobrador, así llamado por su relación con el narco? Pues que la tradición de irresponsabilidad típica del indigenismo le endosa a España o a los Estados Unidos todo lo que pasa en México. Pero cuando López Cobrador, que es el que manda, que ha puesto esta escualidad, no es más que una moniotilla, quería que fuera a México la princesa. O sea, que la princesa Leonor se rebelara contra su padre y contra el gobierno de España. O sea, realmente están como chotas. O sea, que es una pandilla de analfabetos, ladrones, narcos y cretinos. ¿Para qué? ¿Para encontrarse con Maduro? Porque Maduro sí está invitado. El asesino Maduro, el genocida Maduro, el exterminador de venezolanos Maduro, ese sí va a ser además la figura. La figura no va a ser la escuálida. La figura va a ser Maduro, el criminal. Así que mucho mejor que no vaya el rey. Pero conviene recordar, porque este discurso indigenista ridículo, que no tiene en cuenta ni las diferencias de época ni las diferencias de nada, que México es un país que va a votar la liquidación de los jueces para que lo pongan los narcos y los políticos, que son lo mismo. La política inaugurada por López Obrador con la madre del Chapo Guzmán en público ante la televisión, decían menos balazos y más abrazos. Resultado, la inseguridad en México es la mayor de la historia, hay más crímenes que nunca, la libertad en México por parte de los periodistas que se juegan la vida es eso, es jugarse la vida y perderla casi con seguridad, y ahora van a liquidar los jueces. ¿Para qué? Pues para reinar sin límites. Eso va a ser el imperio del narco. El cártel del Golfo elegirá a los presidentes. Y pues ahí sobra España, claro que sobra España. Me alegro de que todavía sobre España. Y si alguna vez México vuelve a tener una élite, cosa cada vez más difícil, dispuesta a admitir la separación de poderes, el respeto a su historia, de dónde vienen, cuáles son sus grandes instituciones, todas europeas, por tanto españolas, o españolas y por tanto europeas todas, pues volverá a lo que era la relación en tiempos de Octavio Paz, con Salinas de Gortari, etcétera, que es excelente, excelente, porque México, pese a sus gobernantes, es un gran país. Ahora no, ahora es una plantación. México es el territorio de los cárteles, lo que llaman los femicidios de Juárez, y eso sí, un animalismo verdaderamente grotesco que se inició hace ya unos cuantos años con aquella senadora que decía que la puerca y ella las dos eran mujeres. Adelantaba el PACMA, que ha hecho un cartel con una vaca y una mujer que dice ni oprimidas ni opresoras, que una vaquera, la de la Finojosa, por ejemplo, del Romancero, pudiera oprimir a una vaca sería discutible, porque la vaca es vaca y la vaquera es vaquera. Bueno, ahora que una vaca oprima a una vaquera, como concepto ya es como una puerta de gatos, están como chotas. De manera que yo celebro mucho que el rey no tenga que aguantar al torturador Maduro a su lado. Y me alegro que España todavía sea considerado un inconveniente por el cártel de López Obrador y el cártel de Zapatero y el cártel de los soles, porque América, salvo Milei y algunos países que se rebelan contra eso, está en manos de cárteles comunistas. De manera que hay quien lo sufrirá, no seré yo, no seré yo. A la enfermedad hay que mirarla de cara. La enfermedad del indigenismo, que no es populismo, es comunismo disfrazado de indio con plumas, todos de europeos, todos blanquitos. Todos, pero blanco pálido, vamos, que en Asturias parecería demasiado blanco.
esta gentuza, son ladrones, narcotraficantes y atracadores. Se han cargado las libertades en México, van a convertirlo en una plantación de lo que sea, y por supuesto un país democrático, sea la Venezuela democrática, sea la Argentina de Milei, sea España, si alguna vez recupera la democracia después de Sánchez, pues no tenemos ahí nada que hacer. Nada que hacer. Nuestro pésame al pueblo mexicano por la basura de dirigentes que ha elegido. Pero nos pasa aquí. Vamos con los detalles, porque por supuesto el gobierno Sánchez, que piensa lo mismo que Cobrador y la Escuálida, pues naturalmente en el fondo está encantado. Y allí mandamos a la escoria etarra y a la escoria comunista para participar de esa... No sé si harán algún sacrificio humano, matar a algún venezolano exilado o algo así, para celebrar el acontecimiento. Estos son capaces de todo.